Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Un gran saludo a todos los radioescuchas. Soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Pues es un gran gusto iniciar esta cuarta temporada de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida. Y para iniciar bien, nos ha recibido muy amablemente el doctor Mario Molina, aquí en el Centro Mario Molina, y estamos con él para hablar de la capa de ozono. Como ustedes saben, pues este es el tema del doctor Molina, y para ello vamos pues a escuchar previamente la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión. Aunque en los orígenes de la civilización, la humanidad era consciente de su unión con la naturaleza, el desarrollo de la misma nos llevó a pensar que el regalo de la sabiduría era, seguramente, el modo en el que la divinidad nos entregaba la tierra para dominarla. De modo que durante siglos, los seres humanos nos consideramos un grupo privilegiado y por ello, alejado del mundo natural. Por lo tanto, nuestras acciones para el desarrollo social, tecnológico y científico se realizaban sin tomar en cuenta nuestra dependencia de la naturaleza, o mejor dicho, nuestra codependencia. Después de todo, ahora sabemos que compartimos con otros seres vivos una composición básica que llamamos ADN, así como una estructura similar en elementos químicos. Nos hemos adaptado a las condiciones ambientales que definen todo el planeta, y al mismo tiempo, este ha cambiado en respuesta a la presencia de vida en él. Así como las especies nos hemos adaptado unas a otras para convivir mutuamente. A este proceso se le conoce como coevolución. Para entender este concepto, pensemos en nuestra respiración, la cual es posible porque poseemos pulmones y porque nuestra atmósfera contiene oxígeno, que es el elemento en el que se basó nuestra respiración precisamente por su presencia en nuestro entorno. Al mismo tiempo, el oxígeno debe surgir de algún lado, y este lo debemos a la fotosíntesis de las cianobacterias, las cuales son uno de los organismos más primitivos de nuestro planeta. De igual manera, en un afortunado y preciso diseño de nuestro hogar, el oxígeno se encuentra en las proporciones adecuadas para sostener nuestra vida, pues entre 10 y 15 kilómetros por encima de la superficie terrestre, los átomos de oxígeno se unen en tercias para crear moléculas de ozono. En este estado, el oxígeno se vuelve tóxico para los seres humanos, pero al mismo tiempo necesario, pues la acumulación de ozono en las alturas ayuda a filtrar los rayos ultravioleta provenientes del Sol, los cuales son muy dañinos para los seres vivos. A esta zona de nuestra atmósfera, todos la conocemos como capa de ozono. Hacia mediados del siglo XX, volvimos a ser conscientes del delicado equilibrio natural del que somos parte, y se sospechaba que algunos productos químicos, al ascender a la estratosfera y reaccionar con la luz solar, eran capaces de destruir las moléculas de ozono y, por lo tanto, nuestra defensa contra la radiación solar. Hacia la década de 1970, las investigaciones del científico neerlandés Paul Crutzen sobre el óxido nitroso confirmaron estas teorías. Pero aún faltaba asegurar que este fenómeno ocurría realmente por encima de nuestras cabezas. El científico mexicano Mario Molina y su colega estadounidense Frank Sherwood Rowland comenzaron a realizar un par de investigaciones sobre química atmosférica y se encontraron con que la producción industrial de ciertos compuestos químicos artificiales, conocidos como clorofluorocarburos o CFC, amenazaban la estabilidad de la capa de ozono. Su mayor problema era que, aún convencidos de la certeza de esta amenaza, se trataba solo de una hipótesis que, de ser cierta, debía ser conocida cuanto antes, pues esperar los resultados del método científico consumiría un tiempo valiosísimo para comenzar a actuar. Así que los científicos apelaron al principio de precaución, el cual
establece que cuando haya sospechas de daños serios o irreversibles, la falta de certeza científica absoluta no debe ser un impedimento para adoptar medidas preventivas a fin de evitar la degradación ambiental. Así que Molina y Sherwood llamaron la atención sobre este problema y sensibilizaron a gobiernos y empresas, aun cuando sus sospechas no estaban confirmadas, lo cual debemos agradecer, pues de haber esperado más tiempo, los daños hubieran sido irreversibles. Gracias a esta prevención, ambos recibieron el Premio Nobel de Química en 1995. En la actualidad, estamos en un momento crucial para frenar el cambio climático, por lo que no debemos olvidar que las generaciones anteriores a la nuestra no tenían el grado de conocimiento sobre las causas del calentamiento global que hoy tiene nuestra generación, y las que no sucederán ya no tendrán tiempo para llevar a cabo acciones que hoy en día, con menores costos, nosotros podemos y debemos realizar. Doctor Mario Molina, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué fue lo que le llevó a estudiar la relación entre la capa de ozono que rodea al planeta y los gases industriales que lo estaban destruyendo? ¿Cómo fue que usted entró en esto? Pues estaba colaborando con mi colega Sherwood Rowlands. Yo acababa de terminar mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley y conocía a Sherwood Rowlands porque él trabajaba en química muy fundamental, igual que yo, haciendo investigación científica, pero los dos decidimos trabajar juntos en algún problema relacionado más directamente con la sociedad, algún impacto de la sociedad. Y decidimos estudiar algo conectado con la atmósfera, porque las investigaciones que habíamos hecho, pues pensamos que tenían aplicaciones en la química de la atmósfera. Y entonces simplemente decidimos escoger un problema por curiosidad para tratar de resolverlo como una medida para que nosotros aprendiéramos de la atmósfera. Y lo que sabíamos por otro colega que había inventado un aparato para medir ciertos gases de manera muy sensible, que había publicado este amigo, que pudo medir la presencia de ciertos gases industriales que no son naturales en la atmósfera prácticamente de todo el planeta. Entonces, pues decidimos, ¿por qué no investigamos a ver si tiene alguna consecuencia esa medición? Exacto. Ahora sí que la curiosidad, ¿no? Fue puramente por curiosidad y como una medida de aprendizaje, digamos, para nosotros. Y de ligarse con la sociedad, que es algo que usted ha demostrado que le interesa, ¿no? Muchos premios Nobel se retiran y bueno, ya viven tranquilos, y yo lo veo a usted dando la batalla y hablando con la señora Sheinbaum y tratando de hacer todavía algo, no para, ¿no? Sí, exacto. Hay un interés social. Pero, digamos, ¿desde cuándo se habían generado estos gases, concretamente el ozono? ¿Desde la época de nuestros abuelos o...? Sí, estos gases se inventaron, pues prácticamente en los primeros años, la primera y segunda década del siglo pasado, porque había un problema con la refrigeración que se había inventado con los refrigeradores eléctricos domésticos. Apenas empezaron a funcionar a principios del siglo pasado. Claro. Pero usaban unos refrigerantes, o sea, el líquido que dentro del refrigerador, que al evaporarse es lo que enfría. Esos refrigerantes que se usaban originalmente pues eran tóxicos, como el dióxido de azufre, el amoníaco, y entonces hubo algunos accidentes cuando se descomponían estos refrigeradores caseros, y por eso se inventaron estos productos químicos. Por eso les llamaban productos químicos milagrosos, porque realmente funcionaron muy bien desde el punto de vista de los refrigerantes, sustituyendo estos otros compuestos tóxicos.
Y una de las propiedades muy interesantes de estos gases que se inventaron, pues es que no hacen daño, los puede uno respirar, por contraste con el amoníaco y el dióxido de azufre, los otros refrigerantes que se usaban antes. Entonces, por eso pues tuvieron mucho éxito. Y por eso encontraron otras aplicaciones, quizá la más, la que más cantidad pues produjo fue en los aerosoles, las latas de aerosol. Entonces estos líquidos acabaron usándose tanto en refrigeradores como en latas de aerosol, porque al apretar la lata de aerosol, el líquido que está adentro se evapora y es lo que arrastra pues lo que hay que usar, un desodorante o algo para el cabello, lo que sea. Y entonces, pues por eso todos estos gases industriales empezaron a acumular en la atmósfera. Claro. Pero cuando se pudieron medir por primera vez por nuestro colega Jim Lovelock, pues las cantidades eran muy pequeñas, se medían en partes por trillón, pero la expectativa es que pues fuera poco a poco aumentando esa concentración. Sí, bueno, precisamente a raíz de su descubrimiento y del premio Nobel, yo tengo muy presente que la mayoría de los aerosoles decían con toda claridad, traían una etiqueta adicional que decía no daña la capa de ozono, ¿no? Sí. Porque la gente había empezado a dejar de comprar aerosoles. ¿No? Sí. Y después se inventaron otros refrigerantes y otros propelentes para latas de aerosol, efectivamente, que no dañan a la capa de ozono. Ajá, y fue a raíz de esto. Ahora una pregunta que a lo mejor a usted se le va a hacer un poco ingenua, pero estoy segura que nuestro auditorio también la tiene. Si la capa de ozono se destruyó principalmente en la Antártida y su efecto cancerígeno en la piel ¿alcanza de manera global a todos los habitantes del planeta o se concentra más en esa zona? Lo que pasa es que originalmente nosotros hicimos la predicción de que se iba a adelgazar la capa de ozono en todo el planeta y realmente eso es lo que pasó. Se adelgazó, pero pues por fortuna se pudo parar ese adelgazamiento por el Tratado Internacional, el Protocolo de Montreal, con el que se prohibió el uso de estos compuestos. Pero lo que pasó, que fue una cosa que no fue parte de nuestras proyecciones iniciales, pero poco después pues se descubrió que se estaba adelgazando particularmente sobre la Antártida. Y eso pues por suerte para la humanidad, porque pues muy poca gente vive en la Antártida, que es donde realmente en la primavera se adelgaza enormemente. Las partes de la estratosfera, que es donde está esta capa, donde normalmente el ozono es más abundante, estaba desapareciendo en las primeras semanas de la primavera más del 95-98% del ozono. Y originalmente pues eso se descubrió y pues nosotros pensamos que a lo mejor sí estaba conectado con estos gases industriales, pero la sociedad científica, digamos, pues lo que concluyeron es que pues había que hacer mediciones y efectivamente en pocos años se pudieron hacer mediciones que comprobaron muy directamente, muy claramente que sí era este adelgazamiento que no había pasado antes, sí era consecuencia de estos gases industriales. Así es que lo que sucede es que sobre todo en bajas latitudes, cerca de los trópicos, etcétera, donde penetra más la luz solar, es donde es más peligroso someterse a la luz solar y es donde hubiera sido más dañino ese adelgazamiento, porque ahí es donde vive más gente. Claro. Por cierto, pues entre otras cosas, la humanidad, la sociedad, pues la gente evolucionó
de tal manera que vemos que la gente con piel oscura está más cerca de los trópicos y la gente con piel muy clara ya más hacia altas latitudes, porque resulta que aunque el ozono se produce en los trópicos, se produce a bajas latitudes, normalmente migra y hay más ozono a altas latitudes, y por eso pues la gente que vive por ejemplo en Europa del Norte, pues prácticamente no tiene riesgo de cáncer en la piel. Pero, por ejemplo, muchos de estos habitantes emigraron a Australia, y ahí sí tenían cáncer en la piel, se les empezó a producir, y en Australia el gobierno, por supuesto, entonces tomó medidas para que la gente usara sombreros y usara, pues, untarse algo que filtrara estos rayos solares, y todo esto hubiera empeorado de manera considerable si la capa de ozono se hubiera continuado adelgazando. Pero por fortuna, pues todos los países del mundo se pusieron de acuerdo con este protocolo de Montreal de ya no producir estos compuestos y de sustituirlos por otros compuestos. Ahora, este protocolo de Montreal, que entró en vigor en 1989, no deja de maravillarme cómo lograron que toda la industria, sobre todo, esto es, para mí es un ejemplo, el protocolo de Montreal, de lo que se puede lograr. Exacto. Ustedes lograron que todos los países, y me imagino al principio con cierta oposición por parte de la industria, pero lograron que se llevara a cabo. Claro, sí, por eso este es un ejemplo muy importante. Y es muy importante, sobre todo en conexión con el problema del cambio climático, que es el otro problema global que tenemos. El problema de la capa de ozono es un problema global por lo siguiente: estos compuestos tan estables pues permanecen en realidad muchas décadas en la atmósfera, y por eso pues pueden llegar hasta el polo sur, el polo norte, etcétera. En cuestión de meses, cualquier emisión de gases en cualquier país se mezcla en el hemisferio donde se emiten, y en cuestión de 1 o 2 años se mezclan todo el planeta. Por eso estamos hablando de problemas globales, porque no importa en qué país se emita. Entonces, la única manera de resolver estos problemas globales es que no se puede hacer por país, sino todos los países se tienen que poner de acuerdo. Por fortuna, pues se pudo resolver muy bien el problema de la capa de ozono, porque pues las industrias químicas que originalmente, de cierto, pues no estaban de acuerdo en que había que hacer algo, porque pues querían tener pruebas más contundentes, pero cuando las mediciones y la ciencia avanzaron lo suficiente, pues se pusieron de acuerdo, bueno, y sobre todo pudieron inventar otros compuestos. Sustituto. Exacto, pero con eso todos los países del planeta prácticamente firmaron este acuerdo, y pues es un ejemplo efectivamente de lo que sí se puede hacer, ¿no? ¿Y cómo lo lograron? ¿Cómo lograron este acuerdo? ¿Cómo lograron que todos estuvieran? Sí, pues teníamos colegas diplomáticos, embajadores, etcétera, que hicieron un trabajo estupendo. Nosotros, los científicos, pues trabajando en colaboración con ellos, pero realmente fue un tratado muy importante. Una parte interesante del tratado es que se acordó que los países desarrollados hicieran un fondo financiero, un fondo monetario, para ayudarle a los países en desarrollo a hacer la transición. Y pues al principio estaban un poco pues dudosos de establecer, digamos, este mecanismo de poner recursos. Resulta que los recursos, desde el punto de vista de la economía global, pues no tenía ningún impacto en los países ricos prácticamente, pero sí tuvieron un impacto muy importante para que los países en desarrollo todos firmaran y pudieran hacer su transición
a dejar de usar estos productos pues dañinos para el medio ambiente, ¿no? Y este es otro ejemplo, ¿no? Esto que me está diciendo ahorita es otro ejemplo de cómo los países ricos, sin afectar su economía, sin sentirlo prácticamente, pueden hacer una gran diferencia respecto a los países pobres. Exactamente, porque al fin y al cabo pues fueron los países ricos los que empezaron a contaminar. Claro. Así es que pues el acuerdo era importante y por fortuna pues se pudo lograr. Claro. Ahora, me imagino que a pesar de que ya desde hace años no se usan estos productos que dañan la atmósfera en cuanto a ozono, me imagino que todavía no se ha recuperado la capa. No sé si hay alguna manera de calcular para cuándo se podrá recuperar, pero yo tendría aquí dos preguntas, doctor. Una es, ya que uno de los efectos principales es el cáncer en la piel, ¿estos productos que nos venden como bloqueadores funcionan realmente? Sí funcionan los bloqueadores eficientes, porque pues es relativamente sencillo ponerle a estos bloqueadores pues son compuestos que absorben esta luz ultravioleta que es la que causa pues el cáncer en la piel. Así es que por fortuna sí es algo que se puede controlar, y efectivamente la capa de ozono pues empezó a adelgazar ya desde el siglo pasado, pero lo bueno es que se pudo parar las emisiones de estos compuestos pues bastante a tiempo, porque estos compuestos, como decía yo, permanecen algunos de ellos décadas y otros hasta más de un siglo en la atmósfera, y por eso este siglo estamos todavía viendo los efectos de los compuestos que se emitieron el siglo pasado, pero ya se ve muy claramente que la capa de ozono se está recuperando, y lo mismo con el llamado el agujero de la capa de ozono de la Antártida. También no ha desaparecido el agujero, digamos, totalmente, pero sí está ya muy claro que se está recuperando. Así es que las mediciones nos indican que sí funcionó el protocolo de Montreal. Y también lo que sabemos es que sin el protocolo pues ya tendríamos efectos muy dañinos en esta capa de ozono, y ya, si no fuera por este acuerdo, ya habría peligro pues de salir a quemarse al sol por la incidencia de cáncer en la piel, ¿no? Claro. Y con esto me responde usted una pregunta que le iba a hacer. Esto es, no... Se creó el agujero y aparte se adelgazó la capa. Pasaron las dos cosas. Sí. Sí, lo que pasa es que la Antártida es muy especial porque es donde la atmósfera es más fría de todo el planeta. Claro, porque el sol llega pues de manera indirecta, y pues en la noche polar, por la inclinación de nuestro planeta, pues está totalmente oscuro por meses. Entonces las temperaturas bajan muchísimo, a tal grado que la pequeña cantidad de vapor de agua que hay en la estratosfera, que está normalmente muy seca porque todo el vapor de agua antes de llegar a esas temperaturas tan frías, pues una buena parte ya formó lluvia o nieve, pero algo queda, y esos sobre la Antártida se condensa y forma unas nubes de hielo muy tenues, y resulta que eso lo descubrimos. ¿Nubes de hielo? Nubes de partículas de hielo. No es agua líquida, porque la temperatura es menos 80 grados centígrados o algo así, es muy, muy frío. Pero lo que pudimos después nosotros y algunos colegas nuestros también demostrar es que
estas nubes de hielo aceleran la destrucción de la capa de ozono, y por eso esto es lo que explica por qué hay un agujero precisamente sobre la Antártida, porque se acelera a tal grado la descomposición, pues que desaparece prácticamente todo, ¿no? Y así es que solamente ya meses después, cuando se mezcla el aire del que está aislado en un vórtice, el vórtice polar, cuando se rompe el vórtice, entonces vuelve a llegar aire con ozono normal que se produjo a otras latitudes. Pero es un fenómeno muy espectacular y muy especial. Como decía yo antes, al grado de que cuando primero se descubrió, pues la comunidad científica pensaba que era algo natural, porque era tan espectacular, hasta que se pudo comprobar con toda claridad, no solo que el adelgazamiento normal estaba causado por estos compuestos, sino precisamente el adelgazamiento que forma el agujero de la capa de ozono, pues se debe a la descomposición de estos productos, que tienen átomos de cloro, y estos átomos de cloro cuando están libres son los que pueden descomponer al ozono de una manera extraordinaria, porque un solo átomo de cloro puede destruir pues a decenas de miles de moléculas de ozono. Qué barbaridad. Pues doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Encantado de estar con ustedes. Es usted muy generoso, realmente nos deja muy sorprendidos, porque pues una gente de su altura y de su nivel, que siga trabajando y que siga luchando y que siga siendo un hombre generoso con su comunidad, pues es algo digno de reconocerse, y se lo agradecemos muchísimo. Pues encantado de estar en su programa. Muchas gracias, doctor Molina. Bueno, pues aunque el tiempo se nos ha acabado, no nos queda más que agradecer al doctor Mario Molina haber aceptado esta invitación a dialogar con nosotros. Ha sido un gran honor estar con este personaje de la cultura en México, y quiero agradecer, por supuesto, la producción de Marco Lubián, en controles técnicos a Susana Trejo, y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.